Buenas noches. Pues un lunes más con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. La buenas noches, Carola Herrero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un programa más que les llevamos a nuestra audiencia, como es natural. Curro Jiménez, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a esa audiencia a la que te refieres, que es muy numerosa, es bastante numerosa, afortunadamente. Hay muchísima gente, mucha más gente viéndonos de la que creemos, Pues sí. detrás delante de los televisores. Buenas noches a todos. Y además echan de menos el poder intervenir con el teléfono, pero lo digo así de claro, esto no lo podemos hacer por asunto de pasta. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches a la mesa. Y también tenemos lista de espera, Pepe, porque hay personas que todavía en Marbella y comarca no nos puede sintonizar y que me preguntan cómo sintonizar M95, y yo creo que usted como director de esta casa tendría que dar alguna sugerencia. Muy fácil buscar, porque hoy el sistema además sale solo, se le da el botoncito, canal 64, vienen muchas emisoras y está M95, pulsarla y ya está, nada más. Pero hay que poner un módulo. En comunidad hay que poner un módulo para la imagen que va en el aire, ¿no? Ese módulo coge a esa señal y la contrae y la lleva a la comunidad correspondiente. Y es muy barato, es un tema muy... Y las que tienen antena individual tienen que conectarla a Marbella y no a la línea. Claro, la antena tiene que estar a dirección a Cerro de los Granizos, concretamente en lo alto de los Monteros. Muy fácil, vamos. Todos tienen dirección, porque allí estamos todos, estamos las nacionales, las locales y todos estamos allí arriba. Por lo tanto, la dirección de la antena es hacia allá. Y por internet. Y después el gran acierto que hemos tenido con el tema de internet, redes sociales, que son cantidad la gente que entran en nuestra red, en nuestra televisión a través de las redes sociales. Y eso ha sido, digamos... Hombre, lo bueno, aunque no podemos participar en directo, pero sería una buena sugerencia, que los televidentes o los que usen internet dejaran mensajes y que el muro pudiéramos comentarlo aquí, dedicar 10 minutos, seleccionar alguna de las consultas o de las intervenciones del público, sí. Y darle así participación en puede mandar un mensaje, por ejemplo, a nuestro correo, ¿no? O al muro de Facebook. Exacto, también en el Facebook, que estamos puestos. Y aquí haremos. Y efectivamente entrarían, digamos, en la noche de los lunes entrarían a formar parte su opinión. Claro, también cuenta. La hablaríamos también, para eso se llama así. Muy bien, bueno, pues hoy comenzamos con, bueno, saben ustedes, falleció el primer presidente que tuvo este país cuando alcanzamos la democracia. Adolfo Suárez ha fallecido, 81 años, y como saben ustedes ha habido un silencio desde que dejó el tema político, bueno, un silencio espectacular, yo diría, ¿no? Porque ese hombre hizo una gestión extraordinaria, todo hay que decirlo, echó unas semillas que están teniendo sus frutos, afortunadamente. Esperemos que no lo echemos a perder entre unas cosas y otras, ¿no? Porque voy a contar una anécdota y ya enseguida entran los contertulios que para eso están aquí, ¿no? En su día hipoteca una casa, eso nos hemos enterado ahora, ¿no? Hipoteca una casa para poder hacer frente a la enfermedad de su esposa, que murió de cáncer, su hija mayor, que murió de cáncer, y bueno, pasan los tiempos y tal, no puede atender el tema y el banco intervino y le ha quitado la casa. Bueno, esto es... yo no me lo creo todavía, ¿no? Pero la noticia está ahí, ¿no? Que ocurra eso a un hombre que no tendría que pasar por esos temas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, y hoy son alabanzas, el Toisón de Oro, el Duque se le nombró. El aeropuerto de Barajas se va a llamar Adolfo Suárez. Bueno, ¿y por qué no se le ha hecho cuando estaba vivo y tal? Digo yo, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué dices?
Bueno, y con yo- lo que está cayendo, con la clase política anterior Y nada. y la de ahora. Sí, hombre, yo por una parte me da, o sea, entiendo que es una pena lo de que haya perdido su casa y te da pena siempre que eso le pasa además a un presidente que parece que tiene que tener, ha hecho una labor por el país y tiene que tener una compensación. Pero sin embargo me enorgullece haber tenido un político de ese nivel personal, que no haya abusado, que no se haya corrompido, que no haya robado ni que haya favorecido a unos y a otros, que no se haya recolocado en una empresa de favor. O sea, a mí me parece un ejemplo increíble lo de Adolfo Suárez, tanto su labor cuando llegó al poder, incluso bueno, el tiempo que estuvo, que todavía era preconstitucional, pues él ya dio un ejemplo de lo que es trabajar por el interés público, por el interés de los demás y no trabajar por el interés personal. Porque él no estuvo mucho tiempo, él estuvo 5 años, que no es mucho, es una legislatura, porque luego ya con los entresijos de su partido, los líos de entonces las movidas, los militares, pues al final se lo cargaron en muy poco tiempo. Pero sin embargo en esos 5 años dio un ejemplo de bien hacer, de poner de acuerdo a todo el mundo, de bueno, es que fue un pacto general de toda la clase política española y la sociedad española que apoyó todo aquello, que es un ejemplo para todos nosotros y para la clase política de posterior, por supuesto. Se consiguieron avances, pues él consiguió primero con la ley de toda la ley de reforma que las Cortes franquistas hicieran el harakiri, no hubiera aquí una pues que no siguiera la dictadura, porque ellos mismos se disolvieron, dieron paso a los nuevos, hubo un acuerdo entre comunistas, socialistas, la derecha, todo el mundo se comportó de una forma ejemplar y se llegaron a una serie de pactos importantísimos que dieron lugar a la transición, a la aprobación de una constitución, a los pactos de la Moncloa, a leyes como la ley del divorcio, que parecía impensable, o la legalización del Partido Comunista, que era dificilísimo. O sea, son 5 años intensos y de un valor histórico tremendo. Y sin embargo este hombre luego era un político ya muy criticado luego en los últimos años, y de hecho se le obligó a dimitir y se tuvo que ir. Ahora es cuando se valora, ahora con el tiempo tenemos la perspectiva de lo que fue, pero es un hombre que pasará a la historia de España como uno de los grandes ejemplos que deberían seguir todos los políticos posteriores. Que hoy he oído esta tarde a Jordi Pujol decir: la familia tiene que estar hoy muy contenta porque todo el mundo, incluso los que en aquella época hablaron muy mal de él, hoy todos hablan bien y todos lo saludan y todos le reconocen sus méritos y sus honores. Es triste que alguien se tenga que morir para que la gente diga qué bueno era, porque cuando la gente muere pasa a ser bueno. Sí. No sé por qué mientras no. Bueno. Yo creo que normalmente nos cuesta reconocer el éxito de los demás. Entonces, este hombre, durante los 3 últimos años que tuvo en política, 2, 3 últimos años, tuvo que escuchar cosas terribles. Allí se le dijeron cosas terribles. Se le dijo en el Congreso, se le dijo en el Senado, se le dijo en la prensa, se le dijo por periodistas prestigiosísimos. Se le dijo por todo el mundo, es decir, cosas horribles. Es más, yo recuerdo que incluso salió una noticia de que había un constructor que le había remado materiales gratis a donde estaba haciendo la casa. Ya ves que eso hoy es... Hoy comparado con lo que está cayendo. Hoy, por eso. Entonces... yo que recuerdo aquellas épocas y que recuerdo perfectamente aquello, pues en aquella época creí que no se había sido suficientemente justo con él. Es decir, la gente no es o don José o Pepillo. Hay siempre un término medio y hay gente que hace cosas bien y que hay que reconocérselas, y hay gente que se equivoca y hay que decirle, mira, en esto te has equivocado. Pero no deja por qué reconocer las cosas que se han hecho bien. Tampoco es lo que hoy hace todo el mundo, que es decir, que este hombre es el que hizo la democracia en España, el que hizo la Constitución en España, el que desmontó la dictadura en España. Bien, él no lo hizo solamente. Él era el presidente del gobierno en aquella época. Él tuvo la virtud y la habilidad de conseguir, pues,
que una serie de colaboradores y sobre todo en el tema de la Constitución española, que todo el mundo, todos los partidos con arraigo en España, todas las ideas, pues se sentaran en una mesa a negociar y que, con renuncia expresa de muchas cosas, pues se llegaran a acuerdos importantísimos. Pues no solamente ese acuerdo de la Constitución, también luego hubo los famosos acuerdos de la Moncloa. El pacto de la Moncloa. Que dieron una perspectiva económica totalmente distinta. Se ha vivido hasta ahora falta un claro, pacto, un y pacto, que no tienen capacidad para... Y que prácticamente pues nos trajeron al siglo XX cuando estábamos en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy con Jordi Pujol en eso, y aquella gente que le traicionó, porque hay dos teorías. Hay quien dice que algunos de sus colaboradores más íntimos lo traicionaron, Torcuato Fernández Miranda, Abril Martorell, y hay otros que dicen que es que él prescindió de ellos. La realidad es que hoy esto suena casi a chiste, porque se decía que Adolfo Suárez era centro-izquierda y los otros eran demasiado conservadores para tal. El tema es que, bueno, con Torcuato desmontó la dictadura, ¿no? Con Abril Martorell, pues hizo prácticamente todo lo de la unir, porque Abril Martorell era un buen muñidor, que se dice ahora, unir a toda la oposición, absolutamente a toda, y hacerle incluso renunciar a principios en aras al bien común. El bien común, que es una cosa que deben tener siempre presente los políticos, siempre, 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 el bien común. El político no tiene otra pretensión, no debe tener otra pretensión que el bien común. Decía mi amigo Luis Pizarro, y lo estuve comentando con un político señero de aquí, de Marbella, hace un par de días, que esto se truncó cuando se cambiaron los ideales por el pragmatismo. Es decir, cuando uno está en política por sus ideas y por defender sus ideas y por defender que el mundo irá mejor si mis ideas se llevan a práctica, eso se ha cambiado por, mira, yo estoy en política para vivir de ella el tiempo que dé. Luego, seguramente con suerte, me voy a llevar 7 años una pensión y luego me voy a llevar una pensión vitalicia para toda la vida de X, y eso es lo que piensa hoy la gente. Ese es el pragmatismo, y hemos hecho de la profesión, de la política una profesión, y ese es el pragmatismo. Entonces, hoy quiero yo recordar a Suárez, el que fue capaz de tener la mano izquierda suficiente para que aquí no se molestaran mucho. Evidentemente, el 23 de febrero hay que achacárselo a él, entendiendo que hay que achacárselo a él, que molestó lo suficiente para que una serie de militares se creyeran en posesión de la verdad y creyeran imponer sus criterios por la fuerza y por las armas al resto de los españoles. Cosa que espero que nunca más, ni en el pensamiento, vuelva a surgir en España. Y como tuvo esa habilidad, hay que reconocérselo, cosa que no se le ha reconocido nunca. Aunque el rey le ha dado el toisón de oro y el ducado por una razón muy sencilla, porque sin un colaborador como él, el rey sí que no hubiera tenido un futuro en este país. Juan Miguel, tu opinión. Juan Miguel dice que es triste que tengamos que esperar a la muerte de un hombre tan leal como ha sido este hombre a su país para reconocerle una obra tan importante, que por supuesto no es mérito exclusivamente suyo. Hubo muchos otros intervinientes, pero el mentor de la idea fue de él, ¿no? Respaldado siempre por el rey. Pero si no sabemos apreciar en su conjunto toda la obra, que efectivamente tuvo muchos puntos de luz y muchos puntos de sombra y muchos puntos negros. Andalucía, por ejemplo, pues fue el desarrollo autonómico o preautonómico que se decía entonces, pues fue un obstáculo. Se equivocó en Andalucía. O sea, que no todo fue... Dijo la abstención, no dijo que no. Un camino de rosa, pero lo fundamental, como decía Felipe González, lo fundamental
es obra de él, porque era el presidente del gobierno, ¿no? Ya veo. Por supuesto, Carrillo también intervino, pero Carrillo era un líder que apostó por ese camino de la reconciliación y de la democracia. Pero si no conocemos el marco, no podemos apreciar. O sea, yo, perdóneme la expresión, pero yo me he fabricado un torero y 2 corridas de toros en el que va a torear él solo 6 miuras. En la primera corrida tiene al público, a los toros, al presidente de la plaza a su favor, y es un triunfo que es del año 76 hasta el 79. La segunda corrida, todo el mundo se le pone en contra, hasta el propio presidente de la plaza, que todos nos imaginamos quién era el presidente de la plaza entonces, ¿no? Hasta el propio presidente, él dice que lo abandonó. Y claro, eso fue un fracaso. Ese hombre ya se retira amargado. Se presenta, funda un partido nuevo, como fue Centro Democrático y Social, y saca dos. Él mismo y el Rodríguez Sahagún, que fue su ministro de Defensa. O sea que fracasado político. Es asombroso. Claro. No, pero es que eso hay que entender también en el momento que se vive en aquella época. Que eso ya lo hemos vivido en persona, no es que nos claro, lo... nosotros no tiene que contar. O sea, nosotros lo hemos vivido. Había una crisis galopante, crisis económica bestial, incapaz de resolverla. Eso yo lo doy por sentado, pero eso sí. no es insuperable. No, pero ahora, ¿tú cómo le dices a un vicepresidente primero que tiene el gobierno, que es un general, que va a hacer una ley para la reforma política y te saque a lo mejor una pistola de plástico y te lo pone encima de la mesa? No, pero que el contexto... que no era de plástico. O sea, que la vuelta... Adolfo Suárez le pilla primero una etapa que tiene que hacer muchos cambios, que va a favor del viento, o sea, que hace una constitución, que, bueno, es que hasta la legalización de los anticonceptivos, todo eso era muy novedoso y todo el mundo le parecía estupendo. Al propio rey que dice... Pero luego hay la crisis económica, que España está sumida en una crisis tremenda, un terrorismo galopante que había un atentado cada 3 días. La legalización del Partido Comunista le ponía a todo el ejército en contra, tenía los poderes fácticos todos en contra. Entonces, al final, cuando tiene el partido en contra, entonces cuando llegan unas elecciones le votan 2, porque es que su gestión al final, la gestión que percibe la gente ya no es lo del principio. Tenemos una constitución, una ley nueva, no, ya la gente empieza a preocuparse del paro, del terrorismo. O sea, todos los líderes políticos, o sea, a Suárez lo nombra el rey, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la reacción del primer periódico entonces que destacaba en Democracia? Vaya tremendo error editorial que saca El País. Porque todos pensaban, toda la clase política, que el rey tendría que haber nombrado a alguien renovador, y a un señor que es secretario general del movimiento, que había estado toda su vida política, lo había hecho a la sombra de Franco, pues no se le reconoce ningún mérito. Sí, pero al principio, como empiezan los cambios... Espérate, pero este hombre tiene que llegar, se enfrenta hace su ley de reforma política, y el primer vicepresidente le presenta la dimisión, el general Fernando Delgado. Es que la reforma tenía que venir desde dentro, desde fuera era muy difícil. No, si no hubiera sido la ruptura, es que la duda era reforma. De los partidos y de los sindicatos, o como le decía alguno, o entran todos, o esto va a ser. Y bueno, la anécdota que hemos estado escuchando, ¿no? Hasta el propio rey le dice, bueno, el Partido Comunista no podemos esperar a más adelante, y él dice, no, hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. O sea que él toma esa decisión. Claro. O sea, hay que sí, además sí, entonces... Eso es un deprimida económicamente, con atentados todos los días, los atentados de la calle. Pero eso le cuesta el puesto porque la gente le ve, dice, el presidente de gobierno no hace nada en este aspecto. Entonces, al principio, con la ilusión de la transición, que además todo el mundo todavía tenía el miedo de la reforma o la ruptura. Personalmente, o sea, la gente, ¿os acordáis? Siempre había ese debate, reforma o ruptura. Se optó por la reforma y la hizo muy bien. Entonces, al principio con la ilusión, pues muy bien, se perdonaba todo fenomenal, pero luego ya cuando la gente se ve con la crisis, el paro, el tema del terrorismo, que por entonces era importantísimo, era casi la principal preocupación porque había un atentado muy fuerte. Entonces, eso al final le vuelve a todo el mundo en contra, los otros políticos lo utilizan muy bien y se lo cargan. Y cada atentado, la gente en la calle cantando el cara al sol y zarandeando a los efectivamente, así diciéndole tarancón al paredón. Con todo ese
contorno todo ese toma tus entorno, decisiones políticas claro, de calado. claro. Legaliza el Partido Comunista. Claro, pero entonces los otros políticos aprovechan porque son tan miserables. O sea, nosotros teníamos un personaje como Suárez que era para haberlo tenido a lo mejor ahí 15 años o 20 y decir, oye, ya que este hombre es leal, es una persona honrada, inteligente, que ha sabido hacer esto, pues no, los otros políticos aprovecharon para cargárselo. Los primeros los de su partido. Porque No, la rebelión y el rey, fue- es que, y luego es que el segundo él ha fue hablado del el rey. presidente de la No, no. plaza. No, es que el rey le quita su confianza. El rey es el que le exige la dimisión. Claro. Pero es que además el golpe, el 23F, también lo hacen entre todos, porque ahí estaban no solo los militares, el 23F había un golpe duro, uno intermedio y otro blando, que estaban todos trajinando y no se sabía quién le iba a dar el golpe primero, pero que el golpe lo iban a dar y lo iban a quitarse. Un golpe pasaba porque el Parlamento nombraba a un militar, otro que pasaba porque no tomaban el Parlamento y hacían... O sea, estaban todos intrigando contra él. Entonces, claro, tenía los días contados porque es que no había nadie a su favor y efectivamente al final dan el golpe, su partido se disuelve, o sea, se acaba con aquello porque no, nuestra clase política, incluido para mí el rey, no tienen la visión de decir vamos a apoyar a esta persona aunque esté en unas circunstancias muy malas. Tenemos el terrorismo, tenemos el paro tal, pero hay una persona que es capaz de poner los intereses de los españoles y del país por encima de todo. Eso no se vio, eso lo ven ahora. O sea, todos los que están ahora en los Y funerales todo de eso- Adolfo Suárez, allí todos muy tristes, muy Y en todo su eso momento son unido los que le hicieron la al cama. drama familiar también, que eso Eso aporta ya también. después, pero eso ya es Sí, después. pero. Sí, no pero deja el de drama ser- familiar no es de aquel momento. Eso es después. De aquel momento es precisamente esa dureza en el trato de todos y sobre todo de las personas que él creía Sí. que tenían su confianza. Sí, Que sí. tenía su respaldo. Claro. Y la Ahí le mayor- abandona a todo el mundo, o sea, a él le dejan tirado desde el rey hasta lo- todos, no lo- le apoya nadie. La generación actual tiene que saber que lo del 23F no fue una tentativa, no fue un aviso de navegantes, fue un golpe de Estado Sí. con toda la de la ley que no salió adelante por no se sabe qué. Pues porque Por se no la mete- de la ley. yo siempre- El- el Tejero, anoche dijeron, yo anoche me empapé de los comentaristas en televisión española, que uno de los ujieres que asistieron a todos estos actos estuvo tomando nota gráfica de las palabras que intercambiaron Suárez con Tejero, ¿no? Y el Tejero, Suárez le recrimina a Tejero y le dice que deponga su actitud. ¿Quién me lo manda? El presidente del gobierno. Usted ya no es presidente del gobierno ni nada, hombre. Yo nada más que obedezco a general. ¿A qué general? A Milán del Bosch. Eso está así transcrito por un señor, no por la historia, por un señor que tomó nota de toda aquella Sí, y conversación, luego en los libros, todos los libros... Y que Suárez supo que de ahí o salía Con los pies por delante, porque sí, o bueno, paraba, porque aquello fue sabemos lo que No, era sí, eso está claro, que ahí hubo un golpe de Estado. la censura del... Un golpe de Estado, pero que ese golpe de Estado, según cuentan, por ejemplo, Ricardo de la Cierva tiene un libro, Pardo Zancada escribe el suyo, cuando vas cotejando lo que dice uno, lo que dice otro, luego yo además, yo tuve la suerte de vivirlo, bueno, yo estaba al lado del Parlamento, o sea, estaba a una manzana de allí, y mi hermano Antonio estaba dentro, cuando estuvo dentro hasta las 10 de la noche, porque era periodista recién salido y lo habían mandado a cubrir aquello, como pues para que a ver, por si había algún incidente, había alguna cosilla y tal, y no se salió, y justo fue el golpe y se quedó dentro hasta las 10 de la noche. Y luego mi padre, por entonces director de Europa Press, estuvo toda la noche en contacto con militares, con golpistas, o sea, toda la noche llamando a mi casa a mucha gente, de todo tipo, porque claro, un informador y una agencia de noticias tiene que estar en contacto con todo, y estuvo con todos hablando. Y la versión que luego te daban por muchos lados es que había varios golpes en marcha. Uno era un golpe duro, que era como lo de Grecia, de poner al rey, de poner a todo el mundo y ponerse los militares. Eso se había descartado porque el rey decía que lo que había que hacer era una especie de golpe blando, que era lo que te contaban algunos de los golpistas. O sea, alguno de los golpistas decía que el rey sabía que había que hacer una especie de golpe blando, que no era un golpe tomar el Parlamento, sino ponerse de acuerdo todos los partidos, quitar el gobierno que había y poner a un militar de acuerdo, nombrado por el Parlamento, de acuerdo por todos. Ese era el blando. Y al final se metió Tejero, que no hizo ni lo uno ni lo otro, ni el duro ni el blando. Quería mezclar al rey, pero el rey en ese no estaba y se hizo el lío que se hizo y por eso salió mal. La verdad del 23F, pues todavía del todo no la sabemos. No. Ahora, cuando tú has hablado con unos y con otros y lees
lo de unos y otros, ahí fue un golpe de Estado auténtico, con mucho conocimiento de todo el mundo. El CSIC de por entonces lo sabía. Estaba mucha gente queriendo efectivamente liquidar ya a la UCD, liquidar a Adolfo Suárez y poner... Pero ya estaba liquidado, es decir, se estaba votando a Calvo Sotelo. Justo era la investidura. Que yo recuerdo perfectamente. Era la investidura de Calvo Sotelo. Claro, pero yo recuerdo Pero el querían momento, liquidar eso porque era un desastre, según decían. Entonces, yo recuerdo el momento de censura cuando él estaba de viaje en Estados Unidos. Claro. Y entonces ese era el debate de investidura de Calvo Leopoldo Sotelo. Calvo Sotelo. Yo estaba esperando porque la votación era nominal y el secretario leía los nombres y yo estaba esperando que dijeran Vargas Machuca Ortega Ramón y no llegó. Y no llegó. Pero del claro, miedo que pasé. Esa era una época tan convulsa que claro, ahora cuando ves, por ejemplo, ves al rey tan compungido, hombre, me parece muy bien que esté compungido, pero en aquel momento a Adolfo Suárez se la jugaron todos porque el que le exigió la dimisión fue precisamente el rey. Que un hombre como este toma las decisiones de peso en ese escenario, hay que reconocérselo por lo menos. Sí, sí, claro. Por lo menos. Que no sería el único, pero él fue el que... nuestra clase, daba la cara. Claro. Nuestra clase política tiene mucho que aprender de él, muchísimo. Y los que estaban con él saben cómo se la jugaron. Y los que han estado después deberían aprender que cuando hay alguien de valor, de valía en el mundo, en la política, todos tienen que valorarlo, ¿sabes? Que es que no te tienes que arrugar por reconocer a una persona que vale. Bueno, decir, oye, aunque sea mi contrincante, lo valoro y lo apoyo. Que se nos va el y tiempo. el pacto. Bueno, es importante. descanse en Es que, paz. no, yo digo... Descanse en paz. Descanse en paz, por supuesto. Que lo que digo Y agradecerle es que todo una su noticia, de alguna, no ha enmudecido, ¿no? Pero la muerte de Suárez, pues, no ha servido para, por ejemplo, la difusión de la Marcha de la Dignidad, que ha sido en cuanto a asistentes, bueno, exagerada. Bueno, según la policía son muy pocos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Una anécdota. Según la policía, 40.000. Según La Vanguardia, no los organizadores. La Vanguardia, que es un periódico catalán, 2 millones. 2 millones de personas. Y 40.000 el otro. Una marcha que yo recuerdo que nosotros le hicimos una entrevista a Cañamero, que estuvo aquí, para hablar de este tema, y lo vino a decir. Será un éxito, aun teniendo, digamos, en contra todos los medios nacionales. Y es verdad, ha sido esta marcha, no ha habido la difusión que, en definitiva, los resultados han tenido, en mi opinión, ¿no? No sé la de ustedes cuál será, lo decís si queréis ahora. ¿Qué supone una marcha más? Porque en Madrid dicen que eso es, todos los fines de semana hay actividades de este tipo, y en esta ocasión pues ha tocado marcha no organizada por... Sí, pero no puede ser una marcha más 2 millones de personas. Eso no puede ser. No, una marcha más en el sentido Eso no de puede que... ser. Y lo que no puede ser es hacer hincapié precisamente, hemos olvidado ya los 2 millones de personas y solamente atendemos a los 200 que estaban pegándole pedradas a la policía, 79 heridos por parte de la policía, 50 y tantos heridos por parte de los manifestantes, que hemos visto hoy grabaciones de los manifestantes diciéndole precisamente a los alborotadores que se fueran, que qué hacían allí, que se fueran. Pero eso no se reconoce. La policía está pidiendo hoy la dimisión de sus mandos, porque llamaban, pedían instrucciones, pedían ayuda y nadie les hacía ni caso, absolutamente ni caso. Hombre, yo de aquí saco 2 conclusiones. Una, hay muchísima gente que está muy mosqueada, por decirlo en un término no ofensivo. Suave, ¿no? ¿Vale? Muy mosqueada. Es decir, hay mucha gente que nada de lo que hay ahora mismo pues le contenta. Pero que son demócratas, no se olvide, ¿eh? Es decir, por mucha gente por muchos que diga 13 televisiones y todas esas cosas, que esto es la ultraizquierda, eso no es verdad. Y hay mucha gente de todos colores. Ahí hay muchos indignados que quieren que esto tenga otra lectura y que los políticos tengan otra actitud en su trabajo como político y en su relación con el pueblo. Entonces, eso, por un lado, pues me ha parecido esperanzador. Es decir, que haya gente que sea capaz de salir a la calle a luchar,
pues me ha parecido esperanzador. Y lo que me ha parecido triste es que siempre tengamos que terminar a palo. Es que eso me ha parecido muy triste. ¿Pero por qué tenemos que terminar a palo? Porque según contaban testigos presenciales, parece que 2 o 3 muchachos, o gamberros, o ultras, o como quiera llamarle, me da exactamente igual, lanzaron unos petardos. Petardos que no hacen absolutamente nada. Y entonces la policía cargó de donde venían los petardos contra todo lo que se moviera. Hombre, resulta que ha habido manifestaciones por la dignidad en lo menos 25 o 30 capitales de provincia y en ninguna ha pasado nada, en Barcelona no ha pasado nada. ¿Por qué tiene que pasar en Madrid? ¿Por qué? Pero vaya, en cualquier caso, creo que es muy esperanzador que la gente le esté diciendo a los políticos: mire, tal como lo estáis haciendo, no nos servís para nada, esto hay que modificarlo. Lo que me temo mucho es que los políticos actuales hacen oídos totalmente sordos a esa cuestión. Tan sordos como que, por ejemplo, las elecciones en Europa, aún el Partido Popular no ha designado candidato. Y ha ordenado, porque lo ha ordenado el presidente Mariano Rajoy, que se haga la campaña sin candidato. Y se está haciendo la campaña. Y ya llevan, me parece que son 3 o 4 mítines. Entonces, los 2 millones de personas, los 200.000, el 1,5 millones, los 40.000 que dice la policía, están diciendo, como estamos diciendo muchos, que a lo mejor estamos en sitios mucho más pequeñitos: no nos servís. Esto hay que hacerlo de otra manera. Hay que sentarse. Y tenéis que decidir qué es lo que interesa a los ciudadanos. Y no decir: tú es que lo hiciste muy mal, porque como no reconociste que venía la crisis, pues no pudiste actuar. Tú es que no has traído estos lodos. Bien, perfecto. Zapatero es el culpable de la crisis en España. Yo estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Y el culpable de la crisis en Francia quién es? Zapatero. ¿Y el culpable de la crisis en Inglaterra quién es? Zapatero. ¿Y el culpable de la crisis en Irlanda quién es? ¿Y el culpable de la crisis en Portugal quién es? ¿Y el culpable de la crisis en Grecia quién es? ¿Y el culpable de la crisis en Alemania quién es? Zapatero. Y no es el camino, es: señores indignados, yo tengo propuestas que haceros. Y mis propuestas son estas. Ya estamos despegando. ¿Cómo vamos a estar despegando? Con 5 millones de parados y 2 millones de españolitos y residentes que se han ido de España en los últimos 2 años. Si esos señores estuvieran aquí, tendríamos 7 millones de parados. 2 millones han salido, estadística dada por el gobierno. Pero es que da igual que haya 400, 500, 1 millón. Si es que es lo mismo. Si es que lo que hay es que dar mensajes de futuro, mensajes que den esperanza, diciendo: voy a cambiar el sistema. Es decir, esto no es una cuestión de ingresos, es una cuestión de gastos. Voy a eliminar 1.000 millones de gastos, 2.000 millones, 200.000 millones de gastos inútiles que tenemos, porque los tenemos. Los voy a eliminar. Voy a eliminar el 95% de las empresas que son estatales, autonómicas, que no sirven absolutamente para nada. A título de anécdota, el marido de Madalena Álvarez ha pedido el reingreso en la Diputación de Málaga después de 23 años de excedencia, donde ha estado dirigiendo una de esas sociedades de la autonomía. Bien. Queremos mensajes de futuro, queremos una política nueva, distinta. Queremos gente que piense en nosotros. Eso es lo que queremos. Perdóname. No, yo el tema de la marcha por la dignidad, entiendo ya que es como el límite que los ciudadanos podemos aguantarle a nuestra clase política. Estamos ya al límite de que la gente empiece a pensar en una solución independiente de los políticos. Es que ellos no aportan. Hay un problema muy grave en el país, un problema gravísimo, y lo único que ahora mismo se limita a la actuación política es
a reducir nuestros derechos. Que eso ya empieza a ir contra la dignidad de las personas. O sea, ya es como, primero por una parte, te quitan absolutamente todo, desde Adolfo Suárez hasta aquí, todo lo que habíamos ganado, todos los derechos sociales que se habían ido ganando gobierno tras gobierno, gobierno de derechas, gobierno de izquierda, todo había sido una lucha siempre por el progreso. Se había progresado en educación, en la sanidad, todo había sido siempre, y ahora esta es la primera vez que retrocedemos de verdad, y que se retrocede tanto que hemos vuelto a unos tiempos casi como de la posguerra española, o sea, cuando anterior a la dictadura de Franco, no se olvide, o sea, es que estamos todo lo hizo retrocediendo, Franco, y además de una forma indigna. O sea, no es que estemos retrocediendo porque, digamos, se ha llegado a un pacto con la ciudadanía, que tenemos que retroceder esto para luego avanzar, porque el dinero que ahora saquemos va a ir para esto. No, sin darnos ninguna explicación, con nuestro dinero dándoselo a los bancos. Hoy he leído yo que ya el próximo rescate, si hace falta a los bancos, no lo vamos a pagar nosotros, lo pagarán los bancos. O sea, como un favor que nos hacen. O sea, es ya un machaqueo que dice... Pero que tampoco esto no es porque normal. la Comunidad Europea es que esto no es ha normal. hecho un depósito de 55.000 millones sí, de euros. de nuestro dinero, porque eso precisamente sale todo. para Ya, pero que todo eso sale de ayudar, nuestro dinero. lógicamente. Que el dinero de la Comunidad Económica Europea no cae del cielo, todos los es que es todo de nuestros impuestos. Claro. O sea, al ciudadano nos tienen estrujado como si fuéramos tontos, sacando, o sea, nos ponen boca abajo, nos sacan dinero de los bolsillos y esto va para esto, esto va para lo otro, esto va para allá, sin una explicación. Sin nada. Entonces, el ciudadano es que está harto, porque es indigno. O sea, es que no es ni consultarte, ni pintar nada. Se supone que la democracia tiene que participar la gente, no participamos en nada. A mí el otro día me hizo gracia ya, bueno, esto es que ya estamos acostumbrados a oír ya tantas cosas. La alcaldesa, la alcaldesa nuestra, en la comida del CID, vino a anunciar que se presentaba a la reelección, ¿no? Y a nadie le sorprendió. Bueno, la tendrá que elegir alguien, ¿no? Aquí se nomina uno mismo. Digo, esta democracia ya no nos sorprende nada. Llega un señor y dice, yo me presento a la reelección. Tendrá que nombrarte las bases de tu partido o alguien. Digo yo. Pero ya no nos sorprende, todo el mundo se queda tan contento, se le aplaude y ya está. Vamos a ver en qué país vivimos, que a uno le nombra el dedo, al otro el otro dedo, a mí me nombro yo, a ti te nombras tú. Entonces, ya la marcha por la dignidad es que pide un cambio radical. Y ese cambio radical lo queremos en todos los aspectos. Es un cambio en las formas y es un cambio en el fondo. O sea, si nosotros nos tenemos que apretar el cinturón porque no hay otra forma, lo tenemos que tener muy claro. Saber hasta dónde va nuestro último duro y ese dinero que nos están sacando va a emprender alguna actividad que en el futuro recuperemos estos derechos. ¿O es que no los vamos a recuperar nunca? Nos vamos a quedar como estamos. Entonces, los ciudadanos de ahora ya exigimos que esté clarísimo el objetivo de todas estas medidas que se tomen, porque dices, oye, ahora los mayores están renunciando a tanto de su pensión, nosotros estamos renunciando a las becas que nuestros hijos a lo mejor podrían tener, o en la sanidad esto, lo otro. Bueno, pero ¿para qué estamos renunciando a todo eso? ¿Es que nos vamos a quedar ya para siempre así? Entonces, dices, al final te están tratando como un trapo. Es que parece que para esta clase política somos un trapo, se ponen delante tuya, te sueltan un rollete, vienen las elecciones, vienen, te cuentan cuatro cosas, ahora me presento yo, ahora se presenta este hasta el otro, me reparto el cargo, a este lo pongo para Europa porque lo jubilo y tal. Pero bueno, ¿esto qué es? Es que es una falta de seriedad total. O sea, es inadmisible el trato y entonces el ciudadano ya lo que reclama dice, oye, es que nosotros no somos unos indignos, es que lo que queremos ya es que se nos trate como se nos debe tratar en una democracia. Juan Miguel, que quisiéramos escuchar tu opinión también. Pues Juan Miguel tiene que ser radical con los planteamientos que hoy he puesto, porque yo, no es nuevo, yo lo he dicho varias veces, yo confío en el sistema parlamentario y la representación democrática. Yo no confío en un régimen asambleario. O sea, me da igual que sea 2 millones o 5 millones o 40.000. Nosotros, el sistema que tenemos es el que tenemos. Y si no estamos de acuerdo, pues como le pasó ayer en Francia al sistema político, que le han dado un voto de castigo al señor Hollande con todas las promesas que hizo el señor Hollande, y que lamentablemente pues han sido un fracaso, no por culpa de que no quiera imponer su reformismo, sino porque las cosas son como son. Igual que esta mañana tomando café un señor me decía, es que no nos acordamos que en el 2006 una albañilita ganaba 3.000 euros al mes y estábamos todos tan contentos. Sí, pero el albañil sí se acuerda. El albañil sí se acuerda. Espérate, no nos acordamos de eso, estamos todos... Y eso era irreal. Y nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando
sea, nadie se ha dado cuenta que el Ayuntamiento de Marbella o el Ayuntamiento de Málaga o el de San Sebastián no podía hacer el plan de desarrollo inmobiliario de 10 años en 2 años. Nadie, ni el Banco de España, nadie. O sea, todo el mundo ahora se pone a quejarse y de los excesos que cometimos antes toda la sociedad, porque todos participamos. Y ahora que tú vas a Madrid y ves barriadas enteras y construidas que no valen para nada, como decía anoche un tertuliano, para demolerlas, porque eso ya no vale ni al peso de ladrillo, vale lo que... ¿Y tú eso, por ejemplo, en Suiza lo has visto? ¿A que no? En Suiza se consulta por referéndum muchas cosas, porque los ciudadanos muchas veces somos más sensatos que los políticos. En Suiza no es un régimen asambleario, pero se pregunta a la gente... Si nosotros adoptamos el sistema democrático suizo, hacemos un pan con esas tortas, pero no es el sistema democrático suizo. No, pero podemos si aprender, ¿no? piensa que es el nuestro, pues propúgnalo. Yo creo que debemos... Y si todos estamos de acuerdo en que aquí se consulte el sacar el cambiar el color de los tickets de autobuses en referéndum, pues lo haremos. No, pero tú no crees que toda la semana están en pero referéndum. Juan Miguel, ¿tú no crees que debemos aprender lo bueno Claro, de otros y también, evolucionar? también el referéndum suizo se vota y se dice no queremos más inmigrantes. Ay, ahora nos solidarizamos con los suizos. Son unos xenófobos. Pues es el sistema Ya, que pero tiene. ¿tú crees que eso es un sistema asambleario? Que no puede, pues Yo no creo en el sistema simplemente asambleario. Es un sistema que se consulta de vez en cuando al ciudadano. No creo en el sistema asambleario. Pasa que Pero- porque es muy interesante. Pero entre una Sí, cosa... pero yo Yo no he hablado- creo en el sistema de un partido, llámese comunista, socialista, de izquierda, de derecho, de centro, lo que sea, que diga, este es mi programa. Claro, pero si el partido Pero yo no he consulta que hablado no de respeta asamblea, su programa... Yo no he hablado de No, asamblea, no, yo he dicho no, ni yo mensaje tampoco. a los políticos actuales. Si a lo mejor yo no quiero interpretar, yo digo lo que se decía anoche o el sábado por la noche en la manifestación. No queremos a ese gobierno aunque haya sido de las urnas, no lo reconocemos. Pues esto lo tiene usted que reconocer. Hombre, que El cada principio de Pero, autoridad, hombre, Juan Miguel, pero tú das por hecho que es que el partido es un partido honrado, sin corrupción, que respeta lo que ha dicho en la campaña electoral. Pero vamos a ver, nosotros tenemos un yo seré partido... tan radical en mi planteamiento como en que los políticos sean honestos. Pero entonces, mira, O sea, Juan yo, Miguel, ¿tú crees que...? cobertura a un sistema político corrupto no le voy a Para No le voy a nada. dar. Eso estamos todos de acuerdo. Entonces, un ciudadano se encuentra con un partido que ha ido a la campaña con un programa, por ejemplo, que no iba a subir impuestos. Y lo primero que hace es que lo sube. No había dicho que iba a recortar la educación. Bueno, ¿y O cuál sea, es cuando cuál tú es- estás... ¿Cuál es el sistema? ¿Mandar a Tejero a dimitir a ese gobierno? No, te digo, ¿cuál ¿Mandarle una asamblea y te que lo pregunto destituya? yo, ¿qué puede hacer ¿O el esperar ciudadano? El ciudadano, ¿qué hace? Se calla cuando un partido político le engaña, incumple su programa electoral sistemáticamente. El ciudadano se calla y se queda en su La casa. libertad de expresión con Claro, la claro, libertad de claro. expresión con esa resolución. La libertad de expresión, por supuesto. Claro, pues es Pero que es lo que no. están haciendo la gente, explicando que eso no es lo pactado, Claro, que el ciudadano claro, pero si tiene ahora- unos derechos que estaban completamente reconocidos ahora- y que se le están quitando. Ahora eso lo transformamos en 1.500 personas alborotadores que le pegan con un Eso no ladrillazo pasa. a un policía o dicen no reconocemos a un gobierno salido de la urna, pues yo no voy a Bueno, estar. claro, eso está fatal, Pero eso eso- está muy eso mal, sería- pero como también está eso muy mal fueron, cuando no, un policía le pega un pelotazo a una 15, señora en un 20, ojo porque 30, pasaba por perdón, allí, eso perdón, también está muy mal. Perdón. O sea, la violencia está muy mal. La policía es la única que está autorizada para ejercer violencia. ¿Según sobre quién? Después un policía o un mando tendrá que responder de los daños que haya hecho. Claro. Pero están legalizados por la ley. No, pero cualquier violencia no. No, O sea, yo no ha estoy habido diciendo casos que le han dado un cualquier- pelotazo a una yo señora no en un estoy ojo que diciendo pasaba por ahí. cualquier violencia, pero O sea, violencia la Pero- mínima, y si puede ser ninguna. Pero Porque vamos. por un lado están los ciudadanos, está la policía y las cosas se tienen que arreglar sin ninguna Pero violencia. vamos, que porque si- no vale que cada vez que salga a la calle que si yo soy te den 7 pelotazos. yo soy policía y estoy tirado en el suelo herido y viene alguien a quitarme Sí, claro. el casco protector No, para pobrecito. darme con una piedra, ¿qué voy a sacar? El reglamento de policía, mire usted, el artículo 30. Ya, pues eso está muy mal, pero también hemos visto que le han dado a muchos civiles, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un cómputo Pero- de civiles y policías a ver quién se Pero lleva más ¿apoyamos pelotazos? la legalidad Vamos a o ver. apoyamos la subversión? La ¿Qué legalidad. Apoyamos la legalidad. Apoyamos Todo el legalidad, mundo pues apoya ya la está. legalidad. Y que en la legalidad el que la haga mal responda de su mano. Pero te digo que la violencia solo engendra violencia. Entonces los cuerpos de seguridad del Estado, violencia la justa, Pero si- la si mínima precisamente sean- y nunca contra Si gente los que sindicatos no. de la policía se están reclinando contra los mandos porque no han actuado, que 60 policías se ven envueltos en una
en una batalla campal, piden refuerzo y no le mandan refuerzo. ¿Qué vamos a decir ahora que una sobreexplotación de la policía? Pero bueno, Si pero si es que la policía en otros muchos casos le han dado pelotazos a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que cuando se lo da un civil, esa señora es una mentirosa, ese ojo se lo han saltado porque pasaba por ahí. Vamos a ver, que está muy mal que le den al policía, pero que también el policía da muchas veces a gente y se tiene que aguantar. Y mientras menos violencia y menos pelotazos haya, menos heridos habrá. Esto que un partido... Porque ahí eso era una manifestación. A ver quién ha hecho más herido. Eso, claro, pues eso te digo. Hombre, la persona, yo participo en una manifestación y yo en primer y aspiras lugar a que no te den pelotazo, participo porque estás en tu derecho. civilizadamente. Claro, y estás en tu derecho de participar y nadie te tiene que dar un pelotazo ni echarte No, yo creo que en el de agua, momento en que hay un policía herido, ya se descalifica totalmente el que lo ha herido. El que Se lo ha herido descalifica sí, pero no totalmente. todos los demás. Evidentemente. O sea, Hombre, o sea, claro, yo tú no estás voy a- en tu Lo que pasa es que en manifestación situaciones de política. esas es muy difícil Yo no voy a discriminar. culpar a los 400.000 o a los Claro que 4 no. millones. O sea, ya hay un señor de pues que manifestantes habrá lo que ha vídeos y pasado. habrá de todo que se vea quién es el que ataca al policía y punto. Pero todos los demás están en su marcha por la dignidad. Pero también que en tienen todo su Inglaterra, derecho. o si tú has ido a Suiza, también en Inglaterra tú participas, tú organizas una manifestación y tú tienes que poner el control de seguridad de esa manifestación y erradicar, aislar a las personas violentas que entran a esa manifestación. Dentro de lo que Y puedas. aquí lo hacemos. Dentro No. de lo que Lo puedas, que sí, pasa en porque de Inglaterra lo que esos, pasa de es esos que 2 tú, millones. organizador, eres el responsable. De la seguridad de esa manifestación. La seguridad te la facilita sí, la policía, claro. ¿vale? Tú eres el responsable si aquello se desmanda. Aquí no se exige responsabilidades a los organizadores. Aquí solamente a los 40 detenidos o a los 80 detenidos, que los organizadores hoy están pidiendo la libertad. Entonces, primero, como tú bien dices, la violencia legal solo la ejerce la policía, solamente. Claro que evidentemente... Pero no toda la Por violencia medida. que ejerce la policía es legal. O sea, Bien, que pero es la eso que no es como, legal, ¿eh? la O sea, que no es legal a los o sea, tribunales que de lo- claro, justicia. pero que lo que no se Carola, puede es que cada manifestación que acabe, al final se desvirtúa porque ha habido uno Pero eso violento o no ha habido, depende que ha habido de- pelotazos. depende del sitio donde lo Vamos a haga. ver, hay 2 millones de personas que han ido a Madrid a manifestarse por la dignidad de las personas, porque ya la gente empieza a estar harta del trato que nos dispensa la clase política. Y luego ha habido una Pero serie no de es violentos triste. que se han sublevado A ver, y la que tienen Carola, con la En eso policía. estamos de acuerdo. no es Muchos- triste. Y luego hay un muchos- incidente, estamos efectivamente hay unos cansados. violentos que se enfrentan a la policía y que esos violentos no deberían Y no estar es y no deberían triste actuar. que estemos aquí, como está en España entera, perdiendo nuestro tiempo precisamente hablando de la violencia, De esos poquitos, en vez ¿no? de hablar del mensaje Sí. que le están diciendo a los políticos, señores, esto no va por ahí, no va por ahí. Completamente de acuerdo. Independientemente, en ese mensaje también hay mensajes radicales, diciendo, no reconocemos a este gobierno. Perfectamente. Mire usted, esto no es un problema de que usted lo reconozca o no lo reconozca, esto es un problema legal. Es decir, ese es el gobierno legal que tenemos. Es que usted no tiene más Pero remedio el que ciudadano reconocerlo. le está diciendo que aunque usted sea legal, no puede hacer lo que a usted le dé la gana. Eso es O sea, otra cosa. no se puede ser Eso- arbitrario. eso Usted tiene es- unos compromisos con el eso es ciudadano. otra cosa. Y el siguiente paso Eso ¿cuál es otra cosa. Al saltar al Congreso, ¿no? Y decir Eso que es otra nosotros cosa. somos el pueblo soberano. No, lo que tenemos es que cambiar esta democracia para que si un político no cumple sus compromisos, el ciudadano tenga unos mecanismos para exigírselo y si no se tendrá que ir, porque está ahí para cumplir unos compromisos. Y al resulta final- ¿Qué mecanismo que tenemos Al- para no lo tenemos. Pero al final. que buscarlo, al- o vamos a seguir así toda al la vida. final reivindicamos nosotros listas abiertas. Terminamos ahí siempre. Por ejemplo, pero tiene que haber mecanismos normales, Que admitidos en las por listas todos, que si abiertas, el político no cumple, se tiene ir. que dar la cara. En las listas abiertas, el político tiene que dar la cara a sus votantes. Yo, por ejemplo, a Zapatero lo que le recrimino no es que hiciera una cosa o que hiciera otra, sino que no se fuera cuando tuvo que hacer lo que él no creía. Si él, en su política, iba en un sentido y había prometido una serie de derechos y además su política estaba ahí, ¿por qué cuando tuvo que cambiar eso no dijo yo me voy y me niego a hacer esto? ¿Por qué? Porque me niego, o sea, lo No exigen me voy los con mi bancos. ministro de Me Hacienda. voy, o sea, no espero unas elecciones. Yo no quiero hacer esta medida que tuvo que tomar, es decir, oye, tengo que recortar. Bueno, pues- no voy a recortar porque va contra mis principios. O sea, ¿Por yo qué? admiraría a un político que dijera, Porque la como meta- Rajoy, yo no, mis principios no van por subir los impuestos, porque es lo que he dicho siempre, que la política del PP iba al revés, por el otro camino, Claro, porque se mira, recaudaba más cuando se reducían impuestos. lamentablemente, Decían, para pues como no va bueno, con mi para idea, malo, me voy, ya está. Estamos casados con Europa. Ahora ha venido un mensaje de alguien de Europa, no sé de quién, de un comisario, no sé cuánto, que sí diciendo que las medidas reformistas van bien encauzadas, pero que todavía tienen que bajarse Todavía más peor, los sí. salarios en España. Ahora, un presidente del gobierno, ¿qué es lo que hace?
cuando nos hemos casado con esas instituciones. Pues Y el tenemos que presidente seguir del gobierno Pues- tiene que decir lo siguiente. Mira, resulta Hacer que la trampotilla. Estados Unidos está subiendo. Este 2014 seguramente un 3,5. Claro. Con políticas totalmente contrarias. Pero el presidente Obama llama al Federal Reserve Bank Claro. y dice, emíteme 100.000 millones de ¿Y por dólares. qué no lo hacemos aquí". nosotros? Porque no tenemos esa facultad, la hemos perdido. Claro, pero... Ya, pero mira, siguiendo Ya tu hemos símil, perdido. nos Claro, pues, hemos casado con Europa. instituyámosla. Y los 100.000 millones eso que emite Estados Unidos en dólares no infla la economía americana, sino que termina en los mercados africanos, Claro. en En América China. del Sur, en Oceanía, en manos de la gente que guardan billetes verdes como un valor y no valen nada. O sea, si se exigiera ahora mismo a Estados Unidos el pago de todos los dólares que tiene emitido en el mundo, Desaparecía. no Estados Claro, Unidos. es ellos- nada, es una corrupción, es una moneda depreciable, sin embargo, mantiene su... Ellos quitaron el su patrón valor. oro precisamente por eso. Claro. Para que nadie se lo pudiera. Porque Pero mira, tú cuando- el depósito de oro era un freno a la emisión de dólares. Claro. Pero vamos, que cuando Pero es tú un te sistema. tomas una decisión de Es un casarte sistema. con alguien... Es una siempre- forma de hacer. Cuando tomas la decisión de casarte con alguien, tomas unos riesgos, porque hasta cuando te casas en persona, o sea, personalmente corres unos riesgos. Y luego, según tú vas viendo la situación, vas viendo si eso te conviene o no. Para eso se han inventado las separaciones, el divorcio, los segundos matrimonios, y no te conformas con lo que tú vas viendo. Vamos Yo- descubriendo lo que es Europa, yo- y hay que yo evolucionar. aprendí un chiste que es muy sencillo para eso de emitir billetes. Un director de banco que va a visitar a un comerciante, a un tendero, le dice, oiga ¿usted cómo hace sus transacciones, cómo hace sus pagos? Y dice, yo, pues dinero viene el proveedor, me trae las cosas y yo le pago dinero. No, hombre, no, eso está muy anticuado. Usted se abre una cuenta. Yo le doy un talonario de cheque y usted paga con cheque. Y usted se guarda el dinero en su cajón. Y el hombre, pues, estupendamente, ¿vale? Y llega el tendero con su talonario de cheque, le enseña cómo rellenar un cheque, viene un proveedor, toma usted un cheque, viene otro cheque. Y el dinero en los bolsillos. Al sexto día el director de banco dice, oiga, que yo le estoy atendiendo los pagos y tiene usted la cuenta de oro, dice, ¿cuánto le debo? Pues me debo usted ya 100.000 pesetas, toma usted un cheque. Pues eso es lo que pasa en América. Que tiene un defalco. Pues venga, mi tema, billete, toma, venga. Y es verdad, es verdad. Claro, pero si resulta Bien, que ese pero al desfalco final lo vamos a termina pagar saliendo nosotros. bien. Claro que te sale bien. Sale bien siempre. Porque si no, Estados Unidos estaría hoy hundida en la miseria. Y no lo está. Y sale bien siempre. Y, Claro. y esta política monetaria la ha utilizado infinidad de veces. Esta política monetaria. Pero sale bien a nuestra costa porque sus bancos son los que han liado todo el follón, Claro, le y sin dio embargo nosotros somos los que hemos 700 rescatado a los bancos. Le dio 750.000 millones, emitió para dárselo a su banca. ¿Vale? No tuvo que sacarlo de los impuestos. De los ciudadanos, Ni- nada, directamente. Evidente. Sí, sí. La máquina, ¿no? ¿Y quién ha pagado eso? Por Nosotros. los pobrecitos sudamericanos Los y chinos, africanos que los- están traficando con dólares. ¿No? Y nosotros mismos, porque nuestros bancos han tenido que ser rescatados por culpa de toda esa maniobra, y el rescate de nuestros bancos lo hemos pagado nosotros. Entonces nosotros, claro, llega un momento que dices, oye, es que nosotros no podemos seguir pagando más toda esa maniobra de los poderes, de los mercados, de los bancos y de todo el mundo. O sea, resulta que nosotros pagamos ahora más impuestos, tenemos menos servicios, cada vez está todo peor, y encima tenemos 6 millones de parados. O sea, no hemos arreglado nada en todo este tiempo. En todo el tiempo que llevamos de crisis, desde la famosa caída de Lehman Brothers, solo hemos ido a peor y no hemos arreglado absolutamente nada. Y todo lo que hemos perdido, o sea, todos los recortes, la enseñanza, las becas, todo eso lo hemos perdido. ¿A dónde ha ido? A los bancos. Es que eso es Sanidad, increíble. sanidad. Que Y nos ya- hayamos jugado todo nuestro estado de bienestar para salvar unos bancos. Terminamos este capítulo porque- diciéndote una cosa que me puso los pelos de punta, y sobre todo la Teresilla me dijo, mira, es que no puedo ni seguir escuchándolo. En Barcelona, debido a los recortes, en Cataluña, los médicos tienen que decidir qué enfermos del hígado mueren y cuáles viven, No me porque digas. no pueden operarlos a todos. Bueno, la Comunidad Valenciana me parece que ha puesto en marcha unos premios a los médicos que menos receten. Oh, Claro. madre mía. Eso es duro, ¿eh? O recetas ¿Cómo? más baratas. Vacaciones Que en tiene Hawái, que decidir el médico, y yo me pongo en el lugar del médico, que tengo, suponte, 10 enfermos de hígado a los que necesitan trasplante o lo que fuere, ¿no? Y tengo que decidir, porque no tengo presupuesto, cuál se tiene que morir. Yo no lo decido, yo se lo he dicho a Teresilla. Si yo fuera el médico, yo conforme fuera entrando lo iría atendiendo.
El que llegue más tarde, pues será su problema, no el mío. Pero tienen que decidir cuál vive y cuál muere. Qué horror. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es triste, vamos, muy triste. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Eso es lo ¿Por que- qué? ¿Por qué? Porque ningún político deja de recibir su sueldo todos los meses y sus extras y sus pensiones y sus emolumentos. Ninguno. Y resulta que la sanidad no hay a lo mejor 1.000 millones para dárselo, para atender este problema. Bueno, Bueno, es que es gravísimo. muy grave. Bueno, ¿os parece que entremos en los temas de nuestro? Sí, sí, sí. Vale, muy Son bien. 2 o 3 temas que tengo aquí. Por ejemplo, la calle Finlandia. Yo es que, hay unos árboles ahí que parece ser que los quieren cortar o algo así, ¿no? Los árboles, según... Que los quieren cortar, no. Sí. Que los van a cortar, ya se ha decidido. No, Cortarlos. todavía no. Todavía no. Decidido cortarlos, sí. Que todavía no lo han Ah, cortado. No, bien, bien. Eso por una parte. Por otra, me gustaría, si os parece, hablar del tema de la manifestación que ha habido en San Pedro, que hubo en San Pedro. Y una última, en un colegio de Nueva Andalucía, la agresión a un profesor. Y bueno, y también esto porque tiene mucho que ver con Marbella, ¿no? El tema, ustedes saben que el fiscal general del Estado o un fiscal... No, el fiscal el de Málaga. Querido director, un reconocimiento a la clase política. El Parlamento andaluz pleno ha votado a favor de construirse el colegio. El colegio. Eso hay que reconocerlo. Ya la clase vas- política. Eso es. Madre mía, ya les ha costado, ¿eh? Eso es una noticia muy Ya les ha agradable. costado. Yo la Que di, todo el Parlamento vote a favor de esa propuesta. lo di no sé dónde, en un programa que nos podemos sentir satisfechos. Y es tan difícil ponerse de acuerdo. ¿Por qué Un no se colegio. vota lo mismo En el respecto interés- al hospital En de... el interés público, ¿eh? Pero yo no Claro. estoy contento No hay solo interés de partido, porque interés se público. haga el colegio, sino porque ha habido un entendimiento general Claro. del tema, que es lo que hace muchísima falta en este ayuntamiento. Vamos a ver el pleno próximo, a ver qué pasa. Bueno, el tema de los árboles. Sí. Mi opinión, mi opinión. Son árboles que... ¿Tu opinión también cuenta? No. Son árboles que llevan mucho tiempo, que son muy grandes, que comen la acera, pero que habría fórmulas, para eso están los ingenieros agrónomos, ¿no? Habría que buscar fórmulas para... Me han explicado que se puede reducir, se puede cambiar inclusive el tema de la flor, etcétera, etcétera. Y no llegar a cortarlo, no llegar a cortarlo porque eso ya es historia, ¿no? Creo que el árbol es jacaranda, creo, ¿no? No, esos de ahí, la Plátano mayoría americano. son plátanos, Americano. el plátano y acacias, creo que hay. Acacia, no hay Sí. jacaranda. No, jacaranda no, esa zona Bueno, no es en jacaranda. definitiva, yo creo que hay medidas técnicas que pueden solucionar Hombre, el tema. el tema está en que nos presentan ahí el Plan Centro de Marbella, que es un conjunto de actuaciones que parece que va a modificar el tráfico, porque al principio creíamos que era peatonalizar, pero no es peatonalizar, sino modificar el sistema de tráfico de todo, desde Ricardo Soriano hacia la playa, toda la zona entre Miguel Cano y prácticamente el edificio Portillo, toda esa zona hasta Nuestra Señora de Gracia, Virgen del Pilar. Entonces nos presentan un plan que además yo leí en un momento que costaba 7 millones y pico de euros, o sea que no es un euro ni dos. Y que iba a cambiar el aspecto de esa zona y facilitar el tránsito, algún interés para los ciudadanos tenía ese cambio, no solamente cambiar por cambiar, porque esa zona no está ni muy vieja ni muy mal, sino es una zona de Marbella que está mucho peor otros barrios de Marbella, peor que esa. Pero parecía que lo que iban era quitar unos cuantos coches de superficie, porque como se aparcan los dos lados pues está muy incómodo, va lento y tal. Entonces luego nos hemos enterado que también, como va el parking de Francisco Norte, se va a abrir porque se le ha concedido a una empresa de Sergio Ramos y necesitan entrar y salir más cómodamente y tal, pues primero se quitan todos los aparcamientos de Eso, superficie. con lo cual hay que pagar. Claro, se quitan todos los de superficie y así hay que ir al otro parking a pagar. Y aparte se circulará, se entra y se sale más rápido y se entra mejor al Se van a parking. eliminar los aparcamientos. De superficie, claro. Entonces dicen, no sé si en los dos lados, si en uno, porque el plan centro no lo hemos visto Porque ellos mucho. son azul, ¿no?
Era zona azul, claro, pero es que primero nos venden que se pone zona azul para que todo el mundo venga al centro a comprar, pero ahora ya no hace ¿Y falta la la zona empresa que ha azul. pagado por esto? Pues yo qué sé, se lo darán en el otro lado. O sea, eso ya nos lo explicarán, porque esto es lo que decimos, que esto es una democracia que no se sabe muy bien para qué sirve la democracia. Hacen las cosas porque les da la gana y luego nos la cuentan, si nos enteramos bien, y si no, el que lo entienda que lo compre. Entonces, en todo ese proceso de noticias que vamos recibiendo, que ya no va a ser zona azul, que se van a quitar unos cuantos coches, no sabemos si una acera se queda y otra no, dónde van a aparcar los residentes, parece que todo el mundo va a ir al parking y lo de arriba va a ser, se va a peatonalizar, se va a poner un suelo de granito, dicen, como el de Miguel Cano, que tampoco es muy propio de aquí, porque ese suelo no es el típico de aquí, pero bueno, No hay diferencia es en una precio. cosa de Extremadura y no sé, ahora se pone por aquí. Es un suelo caro, lo que pasa que supongo que lo pondrán porque sea más resistente o lo que sea, y permitirá el paso de coches, o sea, alguna razón tiene que tener. Y entonces, de todo ese proceso, nos enteramos que todos los árboles de la zona van fuera. O sea, que son todo eso es una colonia que es de chalecitos, que se planta en Marbella en los años 50, hay muchos árboles, bueno, era la huerta grande. Esto Juan Miguel sabrá más del origen de aquello, está la huerta chica Juan en el Miguel casco tiene su antiguo. infancia En la huerta todavía grande. por allí, por aquellas calles. Entonces eso, había un arbolado precioso, que como luego son chalecitos, todavía se crecen mucho más los árboles, se cuidan y tal. Claro, ahora nos dicen que los árboles están enfermos y que hay que cortar, son árboles de 50 años. En ninguna ciudad del mundo se cortan los árboles, se cuidan como si fueran un tesoro. Aquí nos dicen, claro, es curioso, dicen que como han tirado los chalecitos y han crecido los edificios, el árbol han tenido que irlo podando asimétrico porque ya no podía crecer para los dos lados, como se ha quedado asimétrico, ahora dicen que se puede caer. O sea, primero pongo el edificio, no respeto los árboles y ahora me cargo al árbol. Yo creo que habría que cargarse los que estén muy enfermos y se vayan a caer, los demás es que no tiene sentido, es una riqueza, además es un paisaje muy bonito, da una sombra en verano, que esas calles son preciosas. Yo ahora, por ejemplo, Miguel Cano, que lo han hecho peatonal una parte y la otra con tránsito restringido, si hubieran conservado los árboles estaría mucho más bonito, porque es que ahora parece eso un desierto. Han puesto unos magnolios, pero hasta que crezcan va a pasar, yo que sé, el tiempo. Además, cuando Eso no crezcan se puede, los ¿tú qué talarán, entiendes de esos los árboles? talarán ¿No otra se vez. puede trasplantar? El ¿La plátano ese tan americana? grande, yo creo que tan grande no se puede trasplantar. Ese al revés, en cualquier sitio del mundo, vamos, ahora han hecho en Nueva York un parque, el High Line de Nueva York, que es en las vías del tren, ya han conservado hasta los matojos que habían crecido entre las vías del tren, está precioso, porque el pavimento va como respetando un poco ya las hierbas autóctonas que habían crecido allí, y las vías incluso, han conservado las vías y entre las vías han dejado verde y los macetes. Claro, ahí se han gastado muchísimo menos dinero, y es mucho más respetuoso con lo propio del lugar. Aquí yo no sé, yo no me explico primero cómo dejamos talar todo lo de Miguel Cano. Todavía no entiendo cómo ahí los ciudadanos nos dijimos, pero bueno, ¿esto qué es? Si son unos árboles, nos dicen que están enfermos, pero están preciosos, además justo los talaron en primavera, creo que era, y estaban Y el tema verdes, es verdes. cuidarlo también. Claro, los árboles hay que cuidarlos, hay que talarlos, la poda, pues que lo haga un especialista, pero eso de decir ahora toda la parte de abajo de Marbella, ahora por lo visto es Notario Luis Oliver y no sé alguna otra calle, y justo el estudio que nos han presentado pone que esos son los que estaban bien, o sea, que no pone que esos sean los malos, que había alguno malo, pero no pone que sean esos los Que los malos. árboles están saludables. Entonces vamos, no sabemos cuál es el interés, pero desde luego yo creo que es justo lo contrario lo que se debe hacer. Se deben conservar los árboles y si hay alguno enfermo cuidarlo hasta el límite de las posibilidades, y si no, pues entonces talarlo y sustituirlo por uno parecido para que no cambie el paisaje de la ciudad, porque es que es nuestro paisaje. ¿Algo que opinar sobre el tema? Yo tengo que dar fe por motivos personales de la supersensibilidad y exquisitez con la que trata el Departamento de Parques y Jardines una poda o una tala particular. Sí, la particular sí. A particular. Sí, sí, la particular. Tú Así puedes pedir, por ejemplo, una rama de eso no eucalipto lo que se sí, está sí. desgajando y que amenaza con no sé qué, con no sé cuánto, y te puede tardar 4 o 6 meses en llegar a la respuesta. Y la si la cortas, haces te sin cortan una autorización, mano. La respuesta para visitarlo. Sí, sí. y si la haces sin autorización, Ahora, Bueno, ni te Bueno, eso se te cae la mano, vaya, directamente. ya os lo digo. Por eso, con esa supersensibilidad que el ayuntamiento demuestra para lo extraño que es suyo, porque la masa forestal al parecer es patrimonio común, no de la parcela donde esté ubicado, bueno, pues con esa supersensibilidad
que se trate también todo, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. Además es que el plan general es lo que ordena, o sea, el plan general no permite la tala de árboles a no ser que sea estrictamente necesario y justificado para cada árbol, o sea, no vale decir todo esto es fuera porque tal. Por capricho estético, hombre. Por Sin ningún embargo, en la capricho. calle Francisco de Quevedo, que es la del mercado de las escalerillas, tengo que agradecerle a Javier, muchas gracias, que me prometió que aquello se arreglaba, que aquello se cayó, tuvieron que ir los bomberos, derribarlo precisamente porque las raíces de las yucas habían acabado con aquello. Pues se han retirado las yucas, se han cortado y se han retirado con unas raíces impresionantes. Y hoy se están reconstruyendo las jardineras y ya te contaré qué tipo de plantación ponen allí. Pero me lo prometieron porque cuando se cayó yo estuve con ellos allí, me prometieron que se arreglaba, que era una cuestión de presupuesto y evidentemente en cuanto han tenido presupuesto lo están haciendo. Entonces yo sé que hay raíces que revientan hasta edificios. Los que estaban en el lado contrario junto a nuestras paredes, incluso había una pared resquebrajada de un local y esas cosas que ya se está arreglando. Pero, hombre, yo comprendo que las plataneras americanas, en una calle tan pequeña y tan estrecha como las que hay en esa zona, y como han crecido, eso es una auténtica barbaridad. Qué No, maravilla. son preciosísimas. Evidentemente. Es Maravilla. un Aquello es paisaje demasiado grande. precioso, un paisaje precioso. Demasiado grande. No demasiado grande, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene grande? ¿Qué es Nos lo que quedan, ves nos grande? quedan 5 minutos. Pero es una maravilla, y la sombra que da en verano, la imagen que crea, que es demasiado grande. El Es árbol como es decir- demasiado grande, por lo tanto las raíces son demasiado grandes. Pero, si es que Carola, allí, pero es que allí no hay un problema de raíces, problema de raíces tendrá un árbol, los demás están normal. Es que de repente ahora hay problema de raíces. Mira, el informe técnico que me han enseñado es de 2008. O sea, lleva 6 años el informe técnico y no ha pasado nada. Nadie se ha tropezado con una raíz, no se ha caído ningún edificio, no se ha caído ningún coche, no ha pasado nada. De ¿hay alguien repente que le ahora- haya pedido cuentas y que le haya pedido razones a quien va a hacer eso? Bueno, yo he pedido un informe y lo he leído y justo esos no están enfermos. Los de calle O Finlandia... sea, la son única, los de- la única Y luego excusa creo- es sí. enfermedad. Sí, sí, eso es lo que te Mira, dicen. Que están recuerda enfermos, los de Antonio Velón. que tampoco estaban enfermos. No estaban enfermos. Y los de Miguel Cano no estaban No enfermos. estaban enfermos. ¿Ah? Porque los vimos talar. Sí, sí, Estaban y eran sanísimos. una maravilla de árboles. Entonces, o sea, esta fiebre que entra ahora por cortar los árboles, no sé qué viene después. Porque claro, ya los ciudadanos empezamos siempre a preguntarnos, a ver, ¿esto qué viene? Primero, la afición... La está por- peatonizamos y Pero luego claro, la hacemos un claro, restaurante en la pero- calle. Pero calle Finlandia y no sé si otro trocito de calle Ramiro Campos Tumo, no sé qué trocito va, cuesta 1 millón de euros. Bueno, 999 para no llegar al millón, porque si llega al millón ya pasa a otro tipo de concurso. Entonces todo se hace, no llegamos al millón y así el concurso sin publicidad y entre 3 empresas, ¿qué tal? Entonces, no llega al millón. Nos vamos a gastar 1 millón de euros nuestros, de los ciudadanos, que con 1 millón haces un colegio, o sea, se hacen muchas cosas con 1 millón de ¿Qué? euros, en cambiar ese pavimento, en talar esos árboles y en quitar esos aparcamientos de allí y poco más. O sea, es que tenemos que tener conciencia de lo que En estamos reordenar haciendo. el centro. No, esa calle, porque el millón no es para todo el centro, o sea, todo el centro son 7 millones, ese trozo de calle es el millón, que da para mucho. En Nueva York, en Times Square, han hecho peatonal todo Times Square y no se han gastado nada, han cogido el suelo y lo han pintado con una brocha muy bonito, haciendo colorines, azules, no sé qué, han puesto una pantalla que tú te ves en la pantalla y te sacas y te grabas en la pantalla y fuera, y es el sitio más visitado del mundo. Porque tienen imaginación y tiene gracia. No hace falta gastarse 1 millón de euros en talar unos árboles, en poner un pavimento que van a pavimentar todo y luego, yo qué sé, porque es que no tiene nada que ver, no es el enchinado nuestro típico, muy caro, no, es un pavimento de adoquines o de granito que lo hay en toda España, que no atrae, o sea, que no es turísticamente un atractivo, va a ir todo el mundo a esa calle a verlo, como no va todo el mundo a Miguel Bien. Cano. Entonces, yo creo que es que ya, efectivamente, tenemos que pedir los proyectos, la oposición tiene que pedir el proyecto, verlo, cómo se adjudica eso, y decir, oye, si para el parking hace falta eso, yo creo recordar que en el concurso del parking de adjudicación, él era el que tenía que correr con los accesos y con el acondicionamiento, no nosotros. O sea, que para gastarnos 1 millón de euros siempre tenemos tiempo, porque esa calle se puede hacer peatonal, o el acceso como sea,
dejar y probar y no gastarnos 1 millón en talar árboles y todo, que a lo mejor puede funcionar sin talar los árboles y salvar esos árboles, porque es que esto ya empieza a ser un poco ridículo. O sea, la única ciudad de España que va a talar todos sus árboles, no va a quedar ni uno en el municipio. Para terminar, es que se nos va el tiempo, ya se nos ha ido. Para terminar, me gustaría, si os parece, la decisión que ha tomado la Fiscalía relacionado con el tema Malaya, Parece ser que... La Fiscalía ha recordado, otra vez más, que la ley dice que ni las sanciones, ni las multas, ni todas esas cosas pueden ir para Marbella, tienen que ir para el arca común, porque lo dice la ley, pero la ley se puede modificar, a lo mejor no interesa modificarla, porque entonces cada ciudad, cada pueblecito diría... No, este hizo daño aquí, por lo tanto... Que revierta en mi municipio. Mira, hay una norma legal en el que los bienes que se le incautan, por ejemplo, a los traficantes de drogas, pues revierten precisamente en asociaciones que tal cual. Hay una norma legal que dice que, pues, los vehículos, las naves y todas esas cosas que se le cogen a los narcotraficantes puedan revertir precisamente en la policía para medidas precisamente de persecución de esas cosas. Es lo cierto que todas las responsabilidades civiles que han dado las sentencias, esas son a favor del ayuntamiento. Por ejemplo, del Nido, que ahora está de moda, pues le ordenan devolver al ayuntamiento casi 3 millones de euros. Ese dinero sí va a ir al ayuntamiento. Ese sí, ¿no? Claro, pero las multas es distinto, ¿no? Que la multa es otra cosa. Oye, Curro, o vosotros que sois abogados, pero no podría ser, por ejemplo, llegarse a un acuerdo y que luego el Estado revertiera, o sea, el gobierno decidiera, bueno, tiene que venir efectivamente al Ministerio, pero como el municipio de Marbella ha sido damnificado y lo entendemos todos, vamos a acordar que en los presupuestos revierta más allí en inversión o en tal. Claro, eso siempre está abierto. O sea, que puede haber un pacto porque esa multa vaya directamente a recuperar la deuda de la seguridad social. Por ejemplo. Eso sí se No, podría... pero sobre todo, hombre, eso sería discriminatorio, ¿no? Pero por ejemplo, pues dentro de, por decirte algo, de costas, que es que depende del Estado. Pues aplica a las playas de Marbella el equivalente dentro de su presupuesto. Por ejemplo, hace un proyecto para que las playas de Marbella tengan una determinada historia como en especie. Y compensa en especie. Muy bien. Sí, eso se puede hacer sin ningún problema. Sí, eso se puede. Claro, por ejemplo, yo qué sé, cualquier otra facultad que tenga el Estado puede hacer un determinado, o puede participar en una determinada inversión junto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella. Sí, o el plan Cualifica, es decir, este dinero a través del plan Cualifica que llegue a inversiones en Marbella. ¿Qué te voy a decir yo? Pues la promoción turística de la Costa del Sol o de Marbella, ¿no? Pues Ayuntamiento, Gobierno autonómico y Gobierno central hacen un proyecto, fijan un proyecto y fijan una colaboración en la que cada uno colabora. Eso sí se puede hacer. O sea, que no tendría que revertir directamente por ley, o sea, no es que el dinero vaya a entrar, no puede aquí, por ley, no puede a través de pesear, inversiones. porque lo que la sentencia dicen los magistrados es que de alguna manera solicitan que esas sanciones económicas que se han impuesto reviertan en la ciudad de Marbella. ¿Cómo se ha interpretado? Pues todo ese dinero para Marbella. Revertir no significa traer el dinero, puede revertir de muchas maneras. Ya. Entonces, el fiscal lo que recuerda es, mire usted, la ley impide darle el dinero de las multas a Marbella. Es que lo impide. Es decir, que esa es una solución. Claro, porque la gente se confunde. No, pero sí se puede exigir un pacto de forma que oye, el ayuntamiento puede llevar la cuenta perfectamente de todas las multas y decir, mira, además ahora mismo el gobierno justo... Yo creo que nuestro ayuntamiento tiene acceso al gobierno. Yo creo que al ayuntamiento le han aplazado sus deudas con la Seguridad Social y con Hacienda durante 40 años y al 1%... Porque son conscientes que van a cobrar las multas. Pero han tenido que aprobar una ley en el Parlamento, claro, para ese tema. Han tenido que aprobar determinada ley para aprobar ese tema.
porque el Estado o el gobierno no puede eximir a ningún ayuntamiento del pago o pagar. No No eximir, ha eximido, han llegado a un acuerdo. Ya. Pero parece sea, un ser acuerdo de aplazamiento. en una palabra, que el tema este de los dineros de Malaya, para que reviertan tienen que... No, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo que no puede hacer es que ingrese en la caja Ya. del Ayuntamiento de Marbella. Eso yo lo sé. Porque la ley lo impide. Nos vamos, a ver. ¿Nos va a sacar la roja ya, Pepe? Sacamos la roja ya y nos expulsa a todos ya. La roja ayer en el partido de ayer, pues... Bueno, pues agradeceros como siempre un lunes más a Carola, a Curro y a Juan Miguel. Y a todos ustedes también agradeceros, buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.